Johan en concreto en la ciudad de Cúcuta, que a pesar de estar soportado, estos dineros no entraron en la totalidad y en la fluidez que requería las arcas del hospital. Eso genera dudas de comportamiento. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Fue eficiente a la hora de recibo del pago? ¿A cambio de qué? O en su defecto hubo doble pago, porque en la facturación del hospital aparecen unas facturas donde se cancelaron. Puede haber ocurrido, repito, puede haber ocurrido dualidad en el pago, como también en otras series de contrataciones, de suministros, de insumos, de medicamentos, de implementos que se registran sobre costos, y eso implica una investigación. La Contraloría hoy o en el día de mañana seguramente nos dará informes qué tantos adelantos hay en esta materia, pero entiendo también que en la Fiscalía hay unos procesos a los que se tendrá que conocer qué tanto es de cierto estas versiones, pero lo cierto es que recursos han llegado en cantidades al hospital medianamente para funcionar con situación de liquidez, que es lo que no se tiene en el día de hoy. La segunda tiene que ver con el despilfarro, o diría yo, el desgreño administrativo y una burocracia bastante crecida en el hospital. Miren ustedes que en los informes que se han presentado, en el que se nos rindió en el 6 de este año, en febrero, se nos dijo que había un total de personal por el orden de los 300 trabajadores por orden de prestación de servicios. Eso fue la que se tuvo a 31 de diciembre. Ahora la doctora Viviana en su intervención confirmará esto o no, pero lo cierto es que vino un periodo de enero a abril en el que se disparó ostensiblemente esas órdenes de prestación de servicios. Estuvo cercana a las 400. En un estado de liquidez del hospital, la pregunta es, ¿se justifica? ¿Se justifica? ¿Es razonable? La planta de personal. Esas circunstancias nos tienen que esclarecer situaciones para que nosotros hagamos los correctivos que tengan que hacerse y evitar el despilfarro, incluso en una serie de inversiones que ustedes van y las encuentran en el hospital, en los anaqueles, allá en el almacén, una cantidad de materiales, de insumos, incluso hasta medicamentos vencidos, que no sé qué pasaría con esos contratos, que al no comprarlos en los laboratorios y se utilizan otros intermediarios, pues no hay la garantía de que a las días antes del vencimiento de esos medicamentos se nos puedan devolver garantizados al hospital. He ahí entonces una de las reflexiones que hay que hacer, en que hay que comprarle a los laboratorios, a los que producen, a las realmente fabricantes, que creo que nos da mayor garantía, estabilidad para nosotros poder acceder a ese tipo de situaciones. Yo quiero referirme, presidente, también al tercer problema en el hospital, la falta de planificación en todos los niveles, en el nivel administrativo, en el nivel financiero, incluso en el jurídico y en todos los demás competentes. Yo creo que allí hay circunstancias bastante delicadas que vislumbran ese problema de la falta de planificación. Solo quiero traer a colación una sola por circunstancias de tiempo, y es la situación de los especialistas. Tenemos entonces 43 contratos por especialistas, vinculando especialistas. 43 contratos que yo quisiera que se me explicara en esos 43 contratos cuántas cirugías se practicaron, cuánto se facturó y cuánto se recaudó, para mirar puntos de equilibrio. Eso es una situación, pero la segunda situación es en relación
con la planta de especialistas propia del Hospital San Vicente, que si mal no estoy son 6. Si son más, ahorita lo confirmarán. Pero partamos de un ejemplo de que son 6. Y miren ustedes, mientras que a un especialista por contrato, por laboral 3 días, se le pagan 14 millones de pesos. A un especialista de planta del hospital se le cancelan 6.676.000. ¿Eso será justo? ¿Esa inequidad, esa injusticia será razonable? Creo que no, porque aquí hay otras situaciones bastante delicadas que quiero mencionar, como es el caso de los contratos al Sindicato Gremial Asociado de Médicos Especialistas del Oriente por 31 millones de pesos, prestación de servicios especializados en pediatría, solo pediatría. Dice el objeto del Hospital San Vicente de Arauca del 1 al 30 de abril. Doctor Yair, del 1 al 30 de abril. Costó 31 millones de pesos. Hay 2 contratos en esa fecha. Es decir, a la misma entidad, con el mismo monto, con el mismo. Otros 31.000. O sea, en ese lapso de tiempo, 2 contratos, en uno solo, 62 millones de pesos. Entonces, en un estado de iliquidez como el hospital tiene, se justifica unas proyecciones en esa materia. Sin dejar aquí de mencionar, tendría muchos ejemplos para citar la falta de planificación y la forma en que se le ha dado el manejo a los especialistas en esos 43 contratos. No estoy en contra de los especialistas ni en el Hospital San Vicente, ni en el Hospital del Sarare, ni en ninguna entidad pública, porque Arauca los necesita. El problema es los costos. El problema es cómo se está contratando. En alguna ocasión se decía de que sería mejor contratar por eventos y no de esta manera. Alguien decía, no, pero es que por eventos, ¿quién se va a venir? Y estamos en el rincón más apartado de Colombia. Puede ser. Pero entonces, estas circunstancias de falta de planificación en la vinculación de los especialistas, tenemos que buscar una salida. Esta vena rota no puede seguir así, doctor Yair. Tenemos que buscarle una solución, porque mire usted las cuantiosas cantidades de dinero que se han ido por no tener una vinculación mesurada, razonable. Repito, se necesitan. Ahora miraremos la parte tecnológica, cómo está, para buscar también cuál es la productividad que bajo esta vía se han buscado. Y así sucesivamente, presidente, los otros aspectos que tienen que ver con la parte administrativa. Yo tengo que decir que hay profundas fallas en el área administrativa que se tienen que corregir, no solo por el hacinamiento que hay, sino por otras circunstancias de equipos y demás que no permiten una labor eficiente, esencialmente del área financiera. Me quiero referir al área financiera, presidente. Es inconcebible que durante el año 2011 y 2012, del 100% de lo facturado del Hospital San Vicente, se recaude un 80% de las ventas de los servicios. Y recientemente el doctor Yair, en la audiencia en la USO, nos dice de que del 100% de venta de servicios del Hospital San Vicente hoy a 2016 solo recauda el 15%. Miren ustedes tamañas desproporciones. Este hospital en la parte financiera va como la cola de las vacas, para abajo. No hay eficiencia. Personas antiguas que tienen un alto grado de responsabilidad en esa parte de facturación. Yo quisiera saber también, presidente, que en esta fase de facturación hay profundos problemas. Ahora que ustedes nos digan la cartera, yo tengo un dato de la cartera que puede estar por encima de los 3.000 millones de pesos. Cartera glosada.
cartera glosada. Yo pregunto, ¿cuántos auditores médicos hay? ¿Cuántos funcionarios laboran para esos auditores? ¿Y por qué una cartera glosada de más de 3.000 millones de pesos? ¿Qué está pasando allí? No están capacitados, tienen mucha información, o me excusan la palabra, o es un área financiera, un área de facturación, un área de cobro y un área de auditorías inepta, que no funciona y que se requiere hacer una cirugía muy detallada para poner ese punto. Ese punto es el principal problema del hospital. Nos tiene en una cartera de los 26.000 millones de pesos. Una cartera por el orden de los 26.000 millones de pesos. Nunca antes vista. En el 2011, en el 2012, eran de 14.000 millones. O sea, ha ido en ascenso, no ha ido en disminución. Eso quiere decir que no hay medidas de choque, como también encuentro que no las hay en el área jurídica y en los demás aspectos del área que conducen a que el hospital hoy tenga un presupuesto deficitario, un presupuesto que nos conduce a un estado de iliquidez bastante grave, que si le sumamos a eso las pretensiones de orden legal, jurídicas en contra del hospital al que usted ahorita se irá a referir, doctor Yair. Aquí se nos dijo en la asamblea departamental hace unos meses, diputado Nasser, que el total de demandas o de acciones de pretensiones jurídicas contra el hospital eran de 127. En la audiencia pública, el doctor Yair nos habla de 203. O sea, quiere decir va en ascenso. No sé cuántas nos vayan a decir hoy. Entonces démonos cuenta que aquí también hay falencias. ¿Cuántos jurídicos hay de planta? Es la pregunta en el hospital. De ruta que tiene cada uno de ellos para medir sus resultados. Creo que eso amerita una reflexión y unas decisiones que nosotros entremos a mirar cuáles serían las opciones más viables en dirección a revisar. Quiero también hacer una colación a la revisoría fiscal. La revisoría fiscal seguramente lleve muchos años vinculada al Hospital San Vicente. Yo quiero preguntarle a la revisora fiscal cuáles son sus recomendaciones, sus acciones, que nos entregue copia de esos documentos que sugieren acciones de tipo administrativo, de tipo financiero, de tipo técnico, etcétera, para que el hospital no caiga en este caos. De lo contrario, excúseme la afirmación, doctora revisora fiscal, pero usted será cómplice de todas las falencias administrativas, financieras del hospital, si no se han hecho esas recomendaciones, porque no se han tomado medidas. Y si encontramos entonces unos contratos a su señoría con un promedio mensual de 5.600.000 pesos que se le pagan mensualmente a la revisora fiscal. ¿Dónde están sus actuaciones que justifique su sueldo, doctora? No las encontramos porque la situación caótica del hospital nos muestra otras circunstancias. Aquí hay que entonces decirnos las verdades, así nos pongamos pálidos o colorados un ratico, pero si se trata de escadruñar todos los problemas y si se trata de una quimioterapia a todo nivel al hospital, doctor Yair, la tenemos que hacer. Eso es este debate, para eso es este ejercicio, en la idea de que nosotros resolvamos esto. Así sucesivamente con las otras actuaciones de la revisoría fiscal, que creo que ameritan unos pronunciamientos. Incluso en el plan de mejoramiento de la infraestructura tecnológica del hospital, encontramos una cantidad de equipos obsoletos, en mal estado, incluso unos varados por bicocadas, doctor Yair. Hay algunos equipos que requieren 6, 7, 8 millones de pesos para mejorarlo, pero eso no es prioridad, porque la prioridad es un contrato de suministro, de llave.